Perfecto. Nosotros ayer entonces habíamos terminado de ver todo digestivo, ¿sí? Lo que correspondía a desarrollo de lo que era el intestino faríngeo y todo lo que fue intestino primitivo con sus distintas porciones formando lo que era el tubo digestivo. Ahora lo que nos quedaría por ver son las glándulas anexas al tubo digestivo, ¿sí? Que también salían de ahí. Ahora vamos a ver de qué lugares salen estas glandulitas anexas y son importantes también porque les puede llegar a tomar en la bolilla el desarrollo de las glandulitas anexas. Así que es sencillo. Vamos a ver entonces hígado y páncreas, su desarrollo, ¿sí? Vamos a empezar por el hígado. Entonces, como vamos a empezar por el principio, como siempre. ¿Dónde se origina el hígado? ¿De dónde sale? ¿A partir de qué estructura se origina el hígado? Se origina de la yema hepática, que es formada por unas células que proliferan y penetran en el tabique transverso. Este tabique es una placa mesodérmica que va a estar ubicada entre las células pericárdicas y el pedículo del saco vitelino. Perfecto, Dani, muy bien. Entonces, vamos a tener, cuando escuche yema hepática, brote hepático, esbozo hepático, es todo lo mismo, ¿sí? Vamos a tener esta vaginación, ¿sí? Que va a salir ¿de dónde? ¿De dónde sale ese brote, esa yema hepática? De la porción ventral del intestino anterior. Muy bien, perfecto, Diego, de la porción ventral del intestino anterior. Y se acuerdan que ya era la última parte, ¿sí? Ya era como el límite del intestino anterior, ¿se acuerdan? Ahí nomás, ya lo usábamos como límite, es lo último que da el intestino anterior, esa vaginacioncita, que es esa yema hepática, perfecto, si ese esbozo va a meterse en esta zona, como explicaba Dani, que es el septum transversum, ¿sí? Le ponen este nombre, es el mesodermo que está rodeando esta zona entre el corazón y el conducto vitelino, ¿sí? O sea, es esa yema que va y se mete en ese tejido mesenquimatoso que está ahí, en esa zona que es llamada septum transversum. Perfecto. ¿Esto alrededor de qué semana sucede, esta aparición del esbozo hepático? Mitad de la tercera Por la semana. cuarta semana, por ahí. Perfecto, sí, aprox, sí, más tirando a cuarta capaz, a veces dicen tercera, cuarta, yo lo tiraría más a cuarta porque vieron que en tercera todavía estamos con gastrulación, más tirando a cuarta, en cuarta decís, listo, acá apareció el esbozo, ya tengo el esbozo ahí formándose, así que por más seguro tienen la cuarta. Perfecto, muy bien. Ahora, ya tenemos de dónde apareció, ¿sí? De la porción ventral del intestino anterior alrededor de la cuarta semana aparece esta esbozo o yema hepática. Ahora, ya hablando de los componentes, y en cuanto, ahora me gustaría que me cuenten un poco qué es lo que pasa con esa yema hepática primero. ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Cómo se empieza a exponer? ¿Qué otras cositas salen de esa yema? ¿Qué otras cosas derivan de ese esbozo? Acá lo vemos, ¿sí? ¿Qué empieza a pasar con este esbozo hepático? Se ramifica. Por un lado, se alarga y ese alargamiento, ese alargamiento por el cual empezó a formarse, ¿qué conducto va a formar después este alargamiento? Forma el colédoco porque va a se Perfecto, estrechar en una conexión perfecto. para el xenitoadeno. Tal cual. ¿Se acuerdan que el colédoco es el que después, en el adulto, conecta el hígado, o sea, su excreción biliar, al duodeno? Entonces, en el origen también eso quedó formando el duodeno después, el colédoco después, ¿sí? Y a su vez va a aparecer otro brotecito de este mismo brote, va a ser la vesícula, porque vieron que está el hígado abajo de la vesiculita, después sale el colédoco. Entonces ya a partir de ese primer esbozo ya se empiezan a formar los órganos tal como los conocemos después, ¿sí? Hígado abajo de la vesiculita y el colédoco. Y acá en las proximidades va a salir otra yema que vamos a hablar después, que es la que corresponde al páncreas, ¿sí? Pero bueno, por ahora nos corresponde esto y el colédoco y la vesícula biliar. Ahora, ¿cuáles son los orígenes embrionarios de los distintos componentes del hígado? Entonces, de todos los que hablamos ayer, ¿de dónde se originan los distintos componentes
del hígado, ya sea los distintos componentes de su parénquima como los distintos componentes de su estroma. Vamos a tener los sinusoides que provienen de los cordones epiteliales, las venas vitelinas y umbicalis. Y esos cordones también van a se diferenciar en los hepatocitos, que es el parénquima del hígado, y también van a dar lo que es el recubrimiento de los conductos biliares. Y las células hematopoyéticas de Kupfer y tejido conectivo van a derivar del mesodermo de ese septo transverso, que ya habíamos hablado. Perfecto, Dani, muy bien. Entonces, vamos a tener que todo lo que es epitelio, más epitelio de formando parte de viene del parénquima, va a venir del endodermo. Vieron que en general, no es todo, pero en general cuando pensamos en epitelio pensamos en endodermo, ¿sí? Entonces, lo que es el hepatocito, ¿sí? Todos esos cordones de hepatocitos van a derivar de ese endodermo, ¿sí? Después, otras celulitas aparte como por ejemplo eran las células de Ito, las de Kapfer, que son más, digamos, la de Ito, ¿se acuerdan que almacenaba vitamina A y después se convertía medio en un fibroblasto? Entonces podemos pensar que tiene un origen más mesenquimatoso si lo razonamos incluso, ¿me entienden? Entonces, esas otras celulitas nada más derivan de lo que es ese mesodermo que estaba rodeando esa yema hepática, ¿sí? Y también va a derivar de ese mesodermo todo lo que es el estroma del hígado, ¿sí? Ya sea la cápsula que lo va a rodear, ¿sí? Los ligamentos, todo lo que lo rodea, ¿sí? Entonces, del mesodermo van a rodear, va a formar lo que es tejido conectivo, ¿sí? Como siempre, vieron que generalmente el mesodermo forma tejido conectivo de esas estructuras, entonces, mesodermo septum transverso da origen a la cápsula de Gleason, los ligamentos, ¿sí? El epiplón, todo lo que está ahí alrededor. Y estas celulitas, ¿sí? Que son más derivadas del tejido conectivo, ¿se dan cuenta? Como las hematopoyéticas, ¿sí? Que era un tejido conectivo especializado, ¿sí? Todo el estroma, las células de Kapfer que son macrófagos, bueno, también vendrían de acá, ¿sí? Y las de Ito. Después, los sinusoides, perfecto, acá en este momento, en el desarrollo, van a llegarle las venas, ¿sí? Tanto vitelinas como umbilicales, a ese esbozo hepático y le van a formar los sinusoides, ¿sí? Y el componente endodérmico tal cual, todo lo que es epitelio, ¿sí? Los hepatocitos son como células epiteliales modificadas, por eso digo que es epitelio, ¿sí? No son epitelio, pero es como que es epitelio modificado para formar una célula especial que es el hepatocito. ¿Sí? Pero no es epitelio porque no tiene membrana basal, no tiene todas las características, pero está parecido, está como es pariente, digamos. Después, el epitelio de las vías biliares intrahepáticas, que ¿cómo se llaman los nombres de estas celulitas? ¿Se acuerdan? Las células que revisten las vías biliares, el epitelio que reviste las vías Los biliares, ¿cómo se llama? colangiocitos. Muy bien, Fer, colangiocitos. Entonces, los hepatocitos y los colangiocitos derivan del endodermo. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué funciones tiene el hígado en la vida intrauterina? ¿Para qué lo vamos a tener aquí? ¿Qué va a hacer el hígado? La hematopoiesis y también formación de bilis. Pero creo que es importante es la hematopoiesis, la función Perfecto. hematopoietética. Muy bien. Pero también metabolismo fetal, ¿no? Producción de proteínas plasmáticas, ¿o no? No, no se describe que esté haciendo eso en este momento, la verdad. O sea, se Ah, describe sí. una función más que nada hematopoyética y una función, como decía, de bilis a partir de la semana Pero 12. también hace, ¿Cómo? pero también hace la producción de esas proteínas, ¿o no? La verdad que me parece que no. La verdad, nunca me habían preguntado si producía proteínas plasmáticas, pero en este momento la sangre, o sea, a esta semana por lo menos, no tiene todos los componentes que hablamos ya en el adulto. ¿Sí? Vamos, recién se están formando los vasitos sanguíneos. Vos pensás que recién tenemos un tejido hematopoyético. ¿Se acuerdan que se están formando los islotes de Wolf y Pander por un lado? Que tenían en el endotelio y las células sanguíneas recién apareciendo en este momento. Y después, todo lo que es más configuración de proteínas plasmáticas, no está la sangre como tal. Piensen que incluso la circulación acá
con la orina, el líquido amniótico, todo lo que va pasando, no es como los compartimientos como tenemos en el adulto, vieron que tenemos que separar sangre de tejidos. Por lo tanto, en este momento todavía no lo genera a eso, digamos. Igual podemos indagar con más detalle qué día empieza a sintetizar las proteínas. No sé decirte qué día, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, esto es importante, ¿sí? Esto sí se los pueden tomar, la hematopoiesis. Entonces, acuérdense que a partir del segundo mes la hacía el hígado, ¿sí? ¿Quién la hacía antes a la hematopoiesis? El saco vitelino. El saco vital. Hola Vicky, ¿volviste? ¿Todo bien? Buenas, todo bien. Todo bien, hacía unas clases que no te veía, qué bueno que volviste. Bien, sí, perfecto, Vicky. El saco vitelino, entonces, acuérdense que tenemos periodo saco vitelino, periodo hígado y periodo de médula ósea, que después ya queda forever, médula ósea, productora de las células de la sangre. Así que estos son los periodos, ¿sí? Un poquito el vaso acá. Fíjense en este cuadrito, está perfecto, cómo se va. No es que corta uno, empieza al otro, ¿vieron? Esto es biología, no es matemática, sino que coexisten en ciertos momentos. ¿Ven? Por ejemplo, acá va declinando la función del saco vitelino, empieza la función del hígado. Va declinando la función del hígado, empieza, porque es como que se va formando la médula ósea, ¿sí? Entonces, así aproximadamente con los meses de gestación es como van cambiando los distintos lugares de predominancia de la hematopoiesis. Muy bien, eso es lo que tienen que saber con respecto al hígado, ¿sí? Esto que me habías preguntado vos ayer, Fer, no he visto que lo tomen en el final. Les toman muy básico el desarrollo de glándulas anexas en el final. Sí lo toman re específico para los multiple choice. Esto sí, en los multiple choice siempre lo preguntan, pero como les decía ayer, una cosa es estudiar para el multiple choice y otra cosa es estudiar para el final. Si yo estudio para el final como estudio para el multiple choice, desapruebo. Y si yo estudio para el multiple choice como estudio para el final, desapruebo. Porque esto viene a razonar y el multiple choice van a lo fino. Es como son distintas formas de estudiar. ¿Me entienden? Entonces, acá el único que les puede llegar a preguntar, como sabemos, qué profesor es, pero de todas formas, acá lo que puede llegar a ser, digamos, característico en la inducción génica del hígado es que el tejido inductor es el mesodermo cardíaco que está al lado. ¿Sí? ¿Vieron que hablamos recién que se forma acá en el septum transversum, que está al lado del corazón? Bueno, el mesodermo cardíaco va a ser inductor del desarrollo hepático, ¿sí? Esa es la característica que tiene. Más que eso, no. Y lo que va a hacer ese mesodermo cardíaco va a expresar este factor de crecimiento fibroblástico, ¿sí? Que inhibe a todos los inhibidores y permite que se desarrolle el hígado con sus dos factores, ¿sí? Que son este es el factor de transcripción nuclear hepatocítico, ¿sí? 3 y 4. Eso es lo único de la inducción del hígado, pero como les digo, es difícil que se los tomen. Ahora, desarrollo del páncreas. Desarrollo del páncreas. ¿Quién me cuenta cómo se origina el páncreas? ¿A partir de qué? A partir de las dos hojas de los mesenterios dorsales, que va a tener tus esbozos ventral y dorsal. Bien, vamos a tener dos esbozos. No sé si de los mesenterios, o sea, yo diría que son dos esbozos que salen a ver, ¿de qué región? A ver, ¿dónde aparecen esos esbozos? Está perfecto lo del esbozo ventral y dorsal. ¿Dónde aparecen esos esbozos? Ahora yo tenía aquí el dorsal, en el mesenterio dorsal y el pancreático dorsal del mesenterio dorsal y el pancreático ventral cerca del colédoco. Bien, bien, sí, bien. Entonces, vamos a tener, yo lo que quería que me digan, que no sé por qué me están diciendo tanto el mesenterio, es que sale del intestino. O sea, el brote pancreático, tanto el ventral como el dorsal, son evaginaciones también del intestino primitivo. Esto que me están diciendo del mesenterio, ¿eso de dónde lo...? Sería de origen endotérmico del revestimiento del duodeno. Claro, sí, pero igual me interesa saber de dónde lo sacaron a eso, porque por algo me lo decían. De los videos de la cátedra. ¿Los videos de la cátedra dicen que se originan de el mesenterio?
el páncreas. No, La yo tenía pancreática que, dorsal. La no, pero dorsal sería del... Ah, perdón. se aloja ya. Yo tenía que se aloja, Ah, pero ah. no se deriva. Chicos, gracias, porque yo confío en lo que dicen ustedes, pero si me dicen dos personas que deriva de ahí, igual nunca lo había visto en mi vida, pero bueno, vieron que acá todo puede ser, pero eso sí es correcto. Que se aloja es correcto, que deriva no. ¿Sí? Entonces, tanto el brote pancreático ventral como el brote pancreático dorsal son evaginaciones del intestino primitivo. ¿Sí? O sea, son de origen endodérmico. Por lo tanto, uno, el dorsal, va a salir como una evaginación del endodermo, de la pared dorsal del intestino primitivo. Mientras que el brote pancreático ventral va a ser una evaginación ventral del intestino anterior, también a la altura del conducto colédoco. Ahí sería como el origen de las yemas o brotes pancreáticos ventral y dorsal. ¿Sí? ¿Quedamos? Que después obviamente impacta en lo que sea el mesenterio que está por acá, ¿sí? Vieron que después queda, incluso el páncreas queda metido en el mesenterio, en la vida adulta, después se corre ahí, queda retroperitoneal, todo eso que ya sabemos, pero el origen es este. Perfecto. Entonces, tenemos dos yemas, ¿sí? O dos brotes pancreáticos. Ahora me gustaría que hablemos de cuáles son las características de cada esbozo y a qué va a dar origen cada esbozo. A ver. Eh, Bueno, el ¿Puedo ventral, hablar ahora? sí. Bueno, de los esposos tenemos dos tipos de orígenes y el origen pancreático dorsal y el origen pancreático ventral. El pancreático dorsal es el de mayor tamaño, se deriva de una parte de la glándula, cabeza superior y cuerpo y cola. Su conducto pancreático dorsal forma por la porción distal parte del conducto principal de Wilson y su parte proximal, si no es oblígua, el conducto asesor de Santorini. Y el esbozo pancreático ventral, que es el más pequeño, a los 30 días se observa una relación con el conducto coleoco y a los 35 días después de la rotación hacia la derecha del duodeno y la disposición en sí. Se ve ese esbozo desplaza dorsalmente alrededor del duodeno. En la sexta semana, el esbozo ventral se ubica por debajo y por detrás del esbozo dorsal. Su conducto principal pancreático ventral en su totalidad forma el conducto principal de Wilson. O sea, parte en el pancreático dorsal, parte es del Wilson y en el ventral es el Wilson por totalidad. De ese esbozo derivan el páncreas menor en proceso uniciforme y la porción inferior de la cabeza. Bien, bien, Karin, gracias. Entonces, perfecto. Vamos a tener dos brotes pancreáticos, ¿sí? Y vamos a tener que describir eso, tal cual, ¿sí? A qué estructuras del páncreas va a originar, ¿sí? Ya sea, primero, ¿cuál de los dos es más, los dos tienen distinto tamaño. El más grandote es el dorsal, el más chiquitito es el ventral, y cada uno va a dar origen a distintas partes anatómicas del páncreas, y a su vez hay que saber cómo se origina el conducto de Wilson, esto que estaba hablando recién Kalin, ¿sí? Entonces, saber que el esbozo pancreático dorsal, ¿sí? Es el que más, es el de mayor tamaño y es el que mayor cantidad de glándula va a generar, ¿sí? La mayor cantidad de glándula va a derivar de él, o sea, cabeza, cuerpo y cola. ¿Sí? Cabeza radial a la región superior nomás, pero casi toda la glándula, ¿sí? Gran parte va a derivar del esbozo dorsal. Ahora, en cuanto al conducto de Wilson, nada más le forma la porción distal al conducto de Wilson, ¿sí? Y si la porción proximal de este conducto no desaparece, genera el conducto pancreático accesorio de Santorini. Ahora, lo que pasa con el esbozo pancreático ventral es que da poquito parénquima, da poquito
de lo que es el páncreas en sí, pero le construye la mayor parte del conducto de Wilson, porque la totalidad del conducto que trae el esbozo pancreático ventral se convierte después en toda la porción distal del conducto de Wilson. Entonces, lo que pasa con este esbozo pancreático ventral, recuerden que es este el que rota, ¿sí? Junto con la rotación del duodeno, él también va a girar y se va a posicionar por debajo, ¿sí? Del esbozo pancreático dorsal, ¿sí? De esa manera, después se fusionan, ¿sí? Y ahí ya queda completado completo lo que es el páncreas, ¿sí? Ya alrededor de la quinta semana, entonces. Bien, entonces, fíjense que acá tenemos al bello brote pancreático ventral girando con esto ¿se acuerdan ayer cuando hablábamos de las rotaciones del estómago? Que la rotación del estómago consecuentemente también hacía que rote el duodeno y se ponga con su típica forma de C, y a su vez también hace que se mueva esta brote pancreático ventral, ¿sí? Hacia dorsal junto con el otro. ¿Ven que queda con la formita típica que ya lo conocemos después, que es termina el estómago, el duodeno en forma de C, y de este lado tenemos al páncreas, ¿sí? Entonces ahí es como, gracias a las rotaciones tanto del estómago como del intestino, se termina fusionando los dos brotes pancreáticos. Y ahí los tenemos, ¿sí? Acuérdense de cómo se forma el conducto de Wilson, ¿sí? Eso se les pueden preguntar. Entonces, acuérdense que cuando se fusionan ambos esbozos aprox de la sexta semana, después de que se produjo la rotación, se produce la fusión de ambos esbozos, ¿sí? Y ahí es cuando el conducto pancreático ventral aporta todo su conducto para formar el conducto de Wilson, y y el esbozo pancreático dorsal solamente la parte distal de su conducto para formar el conducto de Wilson, ¿sí? Que sabemos que es el conducto pancreático principal, ¿sí? Y el accesorio sería este de aquí, solo se genera si la porción proximal del conducto del brote pancreático dorsal no desaparece. Si se llega a quedar, ahí constituye en el adulto el conducto pancreático accesorio. ¿Se entendió páncreas? Sí, Flor. Muy bien. Y acá vieron que todo deriva del endodermo, del intestino primitivo, ¿sí? Todo lo que es tanto lo que estudiamos ayer, su componente exócrino como su componente endocrino, ¿sí? Que son todo epitelio, epitelio de glandular exócrino, epitelio glandular endocrino. Entonces, todo deriva ahí del endodermo del intestino. Perfecto. Después estos son detalles, ¿sí? Sepan que después obviamente ese primordio pancreático va a empezar a ramificarse sus conductitos, ¿sí? Se van a empezar a formar todas las glandulitas, van a empezar a aparecer los islotes, ¿sí? En la décima semana aparece insulina, ¿ven? Allá a la décima semana empieza a generar esa hormona en particular, ¿sí? Mientras que a la quinceava aparece el glucagón, ¿sí? Muy más tarde. Y recién al quinto mes de desarrollo tenemos digamos, niveles adecuados de estas hormonas en sangre. Así que esto sería como el desarrollo del páncreas después, cómo van a ir formándose las hormonitas, ¿sí? Y eso es todo con respecto al desarrollo del páncreas. Lo único que tienen que saber, fíjense, de las anexas es que salen de esbozos, ¿sí? El hígado del esbozo hepático, el páncreas del esbozo pancreático dorsal y ventral, ¿sí? Todos salen del intestino anterior. Saber en el caso del páncreas cómo se produce la rotación y la fusión, qué deriva de cada esbozo, pero no es más que eso, ¿sí? Después, en cuanto a la inducción génica, como les dije, no he escuchado que lo tomen en final, en parcial se toma, ¿sí? De hecho, me pasaron unos alumnos que habían tomado este año. ¿A ustedes les tomaron inducción génica este año del páncreas en el parcial? Sí, sí. El ¿Vieron? Los SSH, toman en todo. parcial. Me habían dicho que les había salido, yo se los había dado ya, eh, pero al final no he escuchado realmente que les tomen esto tan fino. Pero bueno, para saber lo único igual, de todas formas, acá hay distinta inducción. Esta fue una de las preguntas que apareció en el parcial, ¿sí? El esbozo ventral tiene una inducción y el esbozo dorsal tiene otra. El esbozo ventral va a estar inducido por estructuras cercanas, como el mesodermo cardíaco, igual que el hígado, ¿se acuerdan?
y el endotelio de las vías vitelinas en este caso, y con esta misma sustancia inductora. Entonces el esbozo ventral que está pegado ahí abajo de lo que era el esbozo hepático, fíjense que se induce prácticamente igual. Ahora, el esbozo dorsal, que es el que está del otro lado, acá lo inducen estructuras más dorsales. Fíjense, por ejemplo, la notocorda y la aorta. ¿Se dan cuenta? Que está como más cerca de estas otras estructuras para que lo induzcan. Y estos tejidos lo que van a hacer es suprimir la acción de este gen, ¿sí? Que es el Sonic-Headlock, ¿sí? Para que se forme, para que se puedan expresar todos estos factores PDX que son más específicos del páncreas, ¿sí? Entonces, gracias a que la notocorda produce factores como el FSH y la activina, inhiben la expresión del Sonic Headlock para que aparezca la expresión de genes como el PDX1 o PDX4 y 6 o PAX4 y 6 digo, que yo siempre lo asocio con que la P es de páncreas, ¿sí? Yo para acordármelo digo, bueno, ok, aparecen los genes con genes maestros con P para que se forme el páncreas, ¿sí? Como para que se acuerden de alguito nomás. Por las dudas, igual yo creo que para mí, como les decía, no les van a tomar esto, pero por las dudas. Lo mismo para las células endocrinas también se expresan estos PACs de páncreas. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto ya cerramos desarrollo de glándulas anexas y terminamos con todo lo que fue el bello sistema digestivo. ¿Dudas, preguntas de desarrollo digestivo? No, Flor. ¿No, Pi? ¿Les parece si arrancamos en otra reunión con respiratorio full? Dale. ¿Vamos? Ahí les paso el link. No. Vamos.